Si creías que existe una sola manera de hacer una mil hojas, estás equivocado. Quédate que te cuento las dos formas en las que yo hago una mil hojas. ¿Cuál es el hojaldre correcto? ¿El hojaldre más aireado o el que está más compacto? Lo cierto es que no hay una preparación correcta como tal. Sí, que para hacer una mil hojas, al hojaldre se lo aplasta, de manera que queda bien compacto. Pero a mí me gusta hacer mil hojas de las dos formas. La diferencia es que una se aplasta y la otra no. Entonces, cuando la aplastas va a quedar menos aireada, más delgada, más fácil de cortar y también el acabado es bien uniforme porque queda compacta. En cambio, la otra va a tener más aire, por lo tanto va a tener más volumen. Y el acabado es más rústico porque crece de forma irregular. Y ahora vamos a ver estas dos formas para hacer capas de hojaldre. Arrancamos con las que no se aplastan. Como siempre, el horno ya lo tengo encendido para precalentarlo y vamos a estirar la masa comúnmente. Bueno, acá te quiero mostrar justamente el espesor de la masa. Vos fíjate que no es muy gruesa, es bastante fino, pero vas a ver la cantidad que desarrolla. Cuando hagas una mil hojas, es necesario que consideres estirar la masa del mismo tamaño todas las capas que vayas a hacer para que, bueno, justamente queden iguales y parejas. Por otro lado, Marce, ¿es necesario cortar los bordes? Sí, es necesario, pero no lo vamos a cortar ahora, así vemos cuál es el resultado después de que se hornean. Marce, ¿qué le pongo a la placa que va al horno? Nada, no le pones nada. Placa limpia, sin aceite, sin materia grasa, sin Ziploc, no le pongas nada, así es suficiente. El horno ya precalentó, así que incorporamos la masa lista, unos 10 minutos a 200 grados. Los 10 primeros minutos siempre es horno fuerte, de 200 a 230 grados. Esta masa que vamos a hornear ahora no la vamos a intervenir. Vas a ver entonces cómo desarrolla y cómo vamos a hacer una mil hojas con las capas de hojaldre sin intervenir. Acá ves cómo la masa crece libremente y también de forma irregular. El tiempo terminó y miremos cómo desarrolló. Fíjate que como no cortamos los laterales, no desarrollaron tanto como deberían. En este punto quiero que veas algo importante. ¿Ves cómo está firme? Esto es lo importante y necesario que tiene que ocurrir. Tiene que quedar firme, no tiene que estar blanda. Vos anda anotando todo esto que es re importante como tip para que tengas en cuenta. Y para continuar la cocción, damos 10 minutos más, pero bajando el horno a unos 180 grados. Porque recuerda que debe cocinarse por dentro. Y ahora seguimos con las capas de hojaldre que sí se aplastan. El primer proceso para ambas es igual. Estiramos y llevamos a horno durante los primeros 10 minutos, horno fuerte. Sale del horno y acá otra vez chequeamos que esté bien firme. La giramos y ahora sí vamos a intervenirla. ¿Cómo lo hacemos? Colocando encima otra placa, la que tengas que pueda cubrir toda la superficie. Y en este momento solo la ubico sobre. No voy a ejercer presión aplastando. Bajamos la temperatura a 180, vuelve al horno, pero en vez de 10 minutos lo vamos a dejar 14. Transcurrido ese tiempo, el hojaldre ya está listo, cocido. Sacamos la placa y vemos cómo quedó bien compacto. Y al cortar en cada una, vamos a ver bien cómo desarrollaron las capas y el aire que hay entre medio de cada una. Vamos a empezar a armar la mil hojas con las capas que no han sido intervenidas, que claramente se nota la diferencia entre una y otra. Las capas son más altas, más desarrolladas y, bueno, claramente que la torta va a quedar también igual de alta. Una vez que le ponemos dulce de leche entre capa y capa, cortamos los laterales y mira, acá se ve perfectamente y te congelo la imagen para que veas bien cómo queda en el interior este espacio con aire entre capita y capita. Y continuamos con la deco, que en este caso es la decoración que lleva la viruta del hojaldre tanto en laterales como en la parte superior. Tengo otros tipos de decoraciones, pero justo tengo que entregar esta, así que te muestro esta en esta ocasión. Bueno, ¿ves? Ahora, este tipo de torta en donde la masa desarrolla libremente queda bastante más grande. Porque, como vimos, tiene más aire, considerando que solo usé 3 capas. Y acá ya la puse en su bolsita, lista, preparada para entregar. Y ahora te muestro la otra. Acá están las capas que fueron intervenidas. Mira, se nota muy bien la diferencia entre una y otra. A estas capas les vamos a emparejar los bordes antes de ponerle el dulce de leche. Y fíjate cómo queda el interior. El hojaldre se desarrolló igual, pero está bien compacto. Esta mil hojas la voy a hacer de tamaño rectangular, no muy grande. Entonces voy a dividir la masa, como estás viendo, en 2 partes. De manera que esta mil hojas va a tener 4 capas de hojaldre. Colocamos dulce de leche en cada una de las capas. Y mira cómo va quedando terminada. Acá se ven bien las capas compactas, pero desarrolladas. Cada una de estas formas tienen lo suyo. Hay gente que me la pide con mucho aire y otras que no. Prefieren la que está más compacta. Esta deco la hice distinta, le puse la misma viruta en los laterales, en la parte superior también, pero le agregué dulce de leche en los bordes. Y acá ya está lista, terminada, mira qué hermosa que queda. Y ahora te muestro más mil hojas con estas 2 técnicas. Estas yo las hice con el hojaldre sin intervenir, le digo yo. O sea que no lo aplasté. Ves que quedan bien grandes y sobre todo altas. Y a esta mil hojas le aplasté las capas y queda, como ves, un acabado más prolijo. Y le agregué una capa más de hojaldre para que quede un poco más alta. Una vez me la pidieron así, con aire.
aire, con más aire. Y bueno, así la hice, justamente porque el hojaldre te permite hacer eso, variar la forma, el tamaño y hasta el espesor. Lo importante es que las dos desarrollan igual, las dos tienen las 1000 capas y ambas son igual de ricas. ¿Sabías que existían estas dos formas de hacer 1000 hojas? Por lo general siempre hacen la aplastada, pero a mí honestamente me encanta la que tiene mucho aire y desarrolla bien alta y se deja así. Bueno, yo acá tengo un pedacito que me quedó de las 1000 hojas que es aplastada. Contame, ¿a vos cuál te gusta? ¿Cuál preferís? ¿Aplastada? ¿Sin aplastar? Contame.